Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Saludos cordiales de parte de Mario Rafael Domínguez Álvarez. Hoy me corresponde este pequeño espacio para conversar con ustedes. Ante todo, darle las gracias a la doctora Marien, a mi amigo Valeriano, a todo este grupo que conforman esta oportunidad que nos dan todos los días o la mayoría de los días de tener siempre un aprendizaje nuevo, el cual queda colgado en su canal YouTube para que lo podamos ver o volver a revisar o estudiar en tiempos posteriores. Agradecemos infinitamente esta creatividad, este empeño por ayudar al prójimo, por ayudar a la medicina integrativa o complementaria o alternativa, como queramos llamarla, de estos amigos, realmente, porque son amigos de la vida, amigos que nos hemos encontrado. Hoy me corresponde a mí hablar un poco del biomagnetismo. Ya sabemos que tuvimos una expositora del biomagnetismo que lo hizo de una forma magistral, la cual agradecemos el conocimiento que impartió en su oportunidad. Nosotros queremos hacer una breve reseña del biomagnetismo e enfocarnos en el día de hoy o en esta pequeña charla, una de las ramas del biomagnetismo, la que consideramos sumamente importante debido a que vamos a hablar de las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones en la salud de todo ser humano? ¿Qué papel juegan las emociones en nuestra salud? ¿Cómo podemos conocerla, descodificarla? Todo eso vamos a hablarlo en este breve espacio. Haremos lo posible de entregar el mejor conocimiento con la mayor claridad en este breve espacio que nos dan para llegar a ustedes de manera de tip. Realmente son tips informativos para que podamos conectarnos un poco con este maravilloso mundo que son las terapias alternativas. Comienzo hablando un poco del doctor Isaac Goy Durán. ¿Por qué de él? Porque él es el creador del par biomagnético. Antes que él existió el doctor Richard Brodimmeyer, el cual todavía está vivo, el cual él trabajaba en la NASA y él es el que da un enfoque de la curación de los campos magnéticos en la transformación del pH del cuerpo, llevándolo a un nivel energético normal o pudiendo alcalinizar o acidificar alguna zona con el solo hecho de colocar imanes según la polaridad. Ya esto fue hablado en una oportunidad por nuestra amiga. Hoy vamos a hablar que este descubrimiento del doctor Isaac Goy Durán, en el cual nos vamos a enfatizar un poco de hoy, fue en el año 1988, exactamente un 10 de octubre, por eso ese es el día del biomagnetismo, y nos entrega un criterio totalmente nuevo del biomagnetismo en referencia a la medicina general. Es decir, el doctor Goy nos va a entregar algo nuevo. Entonces vemos su concepto. Su primer concepto es: un par biomagnético puede ser definido de la siguiente forma, nos plantea él. El par biomagnético es el conjunto de cargas que identifican una patología, llámense enfermedad, y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta, es decir, una positiva y una negativa, que se forman a expensas de ¿qué? De la alteración fundamental del potencial de hidrógeno de los órganos. Ya vamos a hablar un poquitico del potencial de hidrógeno, que soportan en un organismo vivo. El hijo del doctor Goy, porque el doctor Goy murió, desencarnó, el hijo nos plantea el mismo concepto, pero con la diferencia, ya los avances tecnológicos han demostrado que donde existe biomagnetismo existen cargas eléctricas. Entonces, David Goy Martínez, el hijo del doctor Isaac Goy Durán, nos habla del par biomagnético, que es el conjunto de cargas bioeléctricas, magnéticas, disfuncionales, que se relacionan a una patología o enfermedad y que está constituido, igual que lo plantea el papá, por dos cargas principales de polaridad opuesta que se forman a expensas de la alteración bioeléctrica del potencial de hidrógeno de los tejidos u órganos que soportan dentro de un organismo vivo. Ese es el concepto que nos entrega el hijo del doctor Isaac Goy Durán. ¿Qué descubre el doctor Goy? Que existen dos cargas biomagnéticas
en resonancia que identifican una patología en los seres vivos. Cuando hablamos en resonancia, quiere decir que una está en polaridad positiva y la otra está en polaridad negativa. Entonces el doctor Goy define el par biomagnético, volvemos, como el conjunto de cargas que identifican una enfermedad o patología, que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta. Lo repito para que se nos quede grabado este concepto, porque es la parte fundamental del biomagnetismo, que se forman a expensas de ¿qué? De la alteración fundamental del potencial de hidrógeno de la membrana celular en los órganos que la soportan. Este es el concepto que nos entrega el doctor Goy entonces. Los fundamentos de esta base teórica del doctor Isaac Goy Durán es que el imán crea un estímulo químico, eléctrico, magnético y físico. Es capaz de inducir una respuesta sobre el tejido neuromuscular, en la parte neuromuscular, ¿sí? En las conexiones eléctricas. Recuerden siempre, que no se les olvide jamás, que donde existe electricidad existe campo magnético. Los dos van de la mano, no existe uno solo del otro. Donde hay electricidad hay campo magnético, donde hay campo magnético hay campos eléctricos también. Entonces nos plantea que la respuesta del tejido neuromuscular, mediante la modificación del potencial de la energía de la membrana celular en reposo, transformando el potencial de la membrana en un potencial de acción. Es decir, que cuando coloco el imán, logro cambiar el pH y puedo estimular, puedo manejar la fuerza de esa membrana celular en pro de su sanación, en pro de que ese proceso bioquímico se altere de manera que la membrana celular vuelva a su origen, a su parte originaria, al equilibrar el pH, es decir, a quitarle el grado de acidez o el exceso que pueda tener de alcalinidad, llevándolo a un nivel energético normal de esa membrana celular, que dependiendo de la parte del cuerpo donde esté, va a estar ácida por naturaleza o va a estar alcalina por naturaleza. Entonces, en estos fundamentos de la base teórica, el doctor Goy nos habla entonces del sistema vegetativo, que responde siempre a estímulos externos. Todo sistema vegetativo siempre va a responder a un estímulo externo. Las emociones, como un estímulo externo, crean códigos que solemos llamar enfermedades. Vean que una emoción crea un estímulo, el cual va a reaccionar la membrana celular, los neurotransmisores, ya vamos a ver un poco más adelante con más detenimiento, y que esto crea una información que nos da el cuerpo, que solemos llamar enfermedad. Cada órgano del cuerpo tiene su campo eléctrico y magnético individual. Cada órgano del cuerpo, y la ciencia ha demostrado que cada célula del cuerpo tiene su campo eléctrico y magnético individual. Cada campo eléctrico y magnético tiene una frecuencia o un código determinado que varía según ¿qué? Según la salud o la enfermedad. Entonces el doctor Goy sostiene que si se coloca un imán negativo en uno de estos dos puntos y un positivo en el otro, se regula el equilibrio del pH, ¿sí? El potencial de hidrógeno, que puede variar del 1 al 14, teniendo como punto medio de sanación un nivel 7, que vendría a ser el nivel energético normal, es decir, el pH de equilibrio en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, el par biomagnético nos propone justamente una revisión general e integral del paciente, que de acuerdo a un código binario o bipolar, es decir, positivo o negativo, o ácido o alcalino, y de acuerdo a la ubicación de las distorsiones del pH, se conoce la patología o la enfermedad en su etiología, es decir, cuál es el origen de la enfermedad. Entonces podemos ubicar la enfermedad dentro de un virus, una bacteria patógena, un parásito, un mismo hongo. Y de ahí simultáneamente, cuando colocamos los imanes, podemos corregir las alteraciones duales y simultáneas de este potencial de hidrógeno y lo llevamos nuevamente a sus valores normales y naturales. Porque si es el estómago, estamos hablando de un nivel ácido por naturaleza, que puede estar en 6, en 5, y nosotros lo llevamos a 3.5, que sería su valor normal, dependiendo la condición del individuo.
¿Ok? Entonces, cuando colocamos el imán, el campo magnético o el imán, condicionamos la salud celular y orgánica, es decir, curamos energéticamente esa enfermedad, esa patología. Entonces, viene en ese momento la sanación del paciente. Pero he hablado mucho del pH. ¿Y qué es el pH realmente? El pH es la vida. Todo lo que existe en la naturaleza partió del hidrógeno, químicamente hablando, por supuesto. El hidrógeno representa la acidez como tal. Recordemos que el átomo de hidrógeno es de carga positiva, siempre va a ser de carga positiva. Pero cuando pierde el exceso de polaridad positiva, cuando empieza a decaer en su polaridad, se conoce como anión, hidrógeno de carga negativa, pero siempre va a ser positivo. Entonces se le da este nombre de anión porque su polaridad empieza a ser muy escasa, y el imán, el pH, entonces, cuando llamamos este átomo de hidrógeno que está en carga negativa, es porque ha perdido su capacidad energética. Cuando tiene exceso de capacidad energética, este átomo se pone, se puede decir que este hidrógeno se pone ácido, y en esta acidez lo vamos a llamar catión. La vida y toda la materia que existe partieron de la acidez. ¿Ok? ¿Por qué la vida partió de la acidez? Porque nosotros fuimos creados en un útero, y ese útero necesitaba un pH de 3.5 a 4. Cuando bajaba mucho, bajaba a 2.5. Veamos que la vida viene y depende de la acidez. Por eso cuando colocamos un imán en polaridad positiva sobre una herida, esta tiende a cicatrizar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque logramos que ese grado de acidez permite la regeneración celular. El hidrógeno es la esencia química creadora de la materia en sí. Si no existiera hidrógeno, no existe materia. El hidrógeno marca el inicio de todo lo que es la parte materia, nuestro cuerpo. Sin hidrógeno se podría decir entonces que no hay creación. El átomo de hidrógeno representa la imagen física del primer ingrediente que usó para crear el universo. Perdón, cuando Dios creó el universo, cuando creó todo, usó ese átomo de hidrógeno como materia básica, fundamental para crear la vida. Por ello es que forma parte de la composición del agua. Vean que sin agua no podemos vivir, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, y que de allí surge la vida. La vida misma en sí siempre va a depender del potencial de hidrógeno de ese cuerpo. Estás escuchando Conversatorios. Entonces nos damos cuenta que esta terapia del biomagnetismo estudia, detecta, clasifica y corrige todas las alteraciones energéticas del potencial de hidrógeno de la membrana celular que está enferma. Cuando colocamos el imán, entonces logramos transformar esa membrana celular, cambiándole el potencial de hidrógeno, ya sea acidificándola o alcalinizándola, o llevándola a un nivel energético normal que sería 7. Recuerden que la escala del pH varía del 1 al 14, teniendo como 7 el punto medio, el punto de sanación perfecto. El par biomagnético es el conjunto de cargas entonces bioeléctricas disfuncionales que se relacionan con una patología y que está constituido por 2 cargas principales de polaridad opuesta, es decir, una positiva y una negativa, que se forman a expensas de ¿qué? De la alteración bioeléctrica, biomagnética del potencial de hidrógeno en los tejidos u órganos que soportan dentro de un organismo vivo. Es decir, que para que un microorganismo se convierta en patógeno, llámese un virus, y se convierta en patógeno, él necesita unirse a una bacteria. Esto se llama cápside en la medicina, una cápsula. Esa cápside que se forma, esa unión del microorganismo patógeno, llámese virus, con una bacteria, se convierte en justamente es lo que va a causar la enfermedad, porque el virus puede estar en el cuerpo y no causa enfermedad. El problema es cuando se une una bacteria. Por eso cuando colocamos el par biomagnético, un positivo y un negativo, y le cambiamos el hábitat
al virus que está en un ambiente ácido y a la bacteria que está en un ambiente alcalino, los descodificamos en ese momento y podemos parar la patología, ya que el microorganismo patógeno en ese momento no está haciendo ningún tipo de efecto. Pero esto no es nuevo, realmente el biomagnetismo no es nuevo. Podemos hablar de Hipócrates, el padre de la medicina. Él hablaba de curar con campos magnéticos, él hablaba de las piedras mágicas, que él colocaba piedras mágicas en los dolores de sus pacientes y ellos se curaban. Pero ¿qué es una piedra mágica? Posteriormente en su postulado, el doctor Hipócrates, padre de la medicina, hablaba de que estas piedras mágicas también tenían el poder de adherirse al metal. Por supuesto, y vemos que nos está hablando de un imán, pero nos podemos ir a los años 1700, 1800, cuando el doctor Franz Anton Mesmer propuso la teoría de que todos los seres vivos están constituidos por fluidos magnéticos. Ya ahí en los años 700, 800 se hablaba de que nuestro cuerpo está constituido por un fluido magnético, lo que permitía que fuesen influenciados por campos magnéticos, el campo magnético de la Tierra, la magnetósfera. Con base a estas ideas, él aseguraba que podía curar las enfermedades a través del contacto de partes del cuerpo con imanes u otros objetos imantados. Y de allí él pasó a la práctica. Ya Mesmer empezó a curar con imanes en esos años, imagínense, 1700 a 1800. Lo que Mesmer no podía saber en su época es que de hecho todos los seres vivos generan un campo magnético. Él manejaba, era una teoría. Hoy las relaciones entre el magnetismo y los organismos, no solo en el hombre, sino también en los animales y las plantas, conforman el campo de investigación promisorio dividido en áreas básicas, magnetobiología y biomagnetismo. Entonces nos damos cuenta que ya la ciencia ha avanzado bastante en estos campos. Y podemos hablar de la cámara de resonancia magnética. Vemos el gran avance que tiene la ciencia trabajando con campos magnéticos, pero a nosotros nos interesa ahorita es el biomagnetismo clínico como tal. Entonces el biomagnetismo nos habla que la primera forma, él trata los efectos producidos por los campos magnéticos en el organismo, lo que incluye desde la capacidad de orientación de algunos animales. Vean que algunos animales poseen campos magnéticos, las aves migratorias, esos vuelos migratorios, hasta los controversiales daños que provienen de la exposición de efectos de onda electromagnética de baja frecuencia que están matando a nuestras abejas. Imagínense, le están quitando el sentido, la orientación, así como las palomas mensajeras, de tanta contaminación electromagnética que hay actualmente en el planeta Tierra, y están matando la vida, en pocas palabras, porque a matar las abejas, a matar el efecto de los insectos, no es que los matan como tal, sino que pierden la orientación que ellas tienen por sus campos magnéticos, y esto va a traer desastres a muy corto plazo al planeta Tierra. Pero vamos a seguir con biomagnetismo. El biomagnetismo, por su parte, trata de la medición de los campos magnéticos generados por todos los seres vivos. Cada ser vivo tiene un campo magnético. Por eso atraemos personas. El borracho anda con borracho, el drogadicto anda con drogadicto, el ladrón con ladrón. ¿Con quién andamos nosotros para saber qué estamos atrayendo a nuestra vida? Somos responsables de lo que nos pasa a nosotros, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte laboral. Entonces tenemos que manejar estos campos magnéticos a través de la vibración, estimulando los chakras, activando los chakras, pero no es el punto a tratar, aunque con los imanes podemos estimular fuertemente los chakras. La medición de estos campos magnéticos es útil para obtener información que nos ayude a entender los sistemas biofísicos, a realizar diagnósticos clínicos y crear nuevas terapias. Es decir, que con el campo magnético podemos traspasar un poco más allá y poder ayudar a la humanidad a sanarse con una terapia que no es invasiva.
Los campos magnéticos biológicos tienen su origen en corrientes eléctricas que circulan en algunas células, como en el sistema nervioso, en el corazón, en los materiales magnéticos acumulados en ciertos órganos, como el hígado y los pulmones. Son de carga magnética asombrosa. Medir tales campos nos permite localizar la región que los produce y determinar la intensidad de la corriente o la concentración de materiales magnéticos acumulados en dichos órganos. Nos damos cuenta que la mayoría de los órganos o todos los órganos de nuestro cuerpo, no la mayoría, disculpen, todos los órganos de nuestro cuerpo almacenan campos eléctricos magnéticos. ¿Para qué? Para todos sus procesos bioquímicos. En las células del sistema nervioso, la corriente eléctrica es responsable de la propagación del impulso eléctrico a lo largo del cuerpo celular. ¿A través de qué? Del sistema simpático y parasimpático. Todo nuestro sistema nervioso está regido por el sistema simpático y parasimpático. ¿Qué sucede cuando nosotros impactamos imanes en la columna vertebral? Regularizamos, equilibramos todo lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, dando una respuesta a nivel neuromuscular, a nivel neurocelular en todo el cuerpo. Por eso tenemos una terapia que es solamente para la columna vertebral, que siempre se la ponemos a nuestros pacientes con resultados óptimos en todo lo que es el proceso del sistema nervioso. Se establecen además algunas comparaciones técnicas biomagnéticas con los métodos estándar aplicados en la medicina. La medicina aplica en los campos magnéticos, pero en magnetoterapia para desinflamar o para energizar un punto. Esto lo vemos hace mucho tiempo, que la ciencia ha estado actuando con estos campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria de Estados Unidos, un organismo gubernamental, clasifica las terapias alternativas en 5 categorías. La primera, rápidamente, sistemas integrales o complejos, que constan de un sistema completo de teoría y práctica. Algunos ejemplos como la homeopatía, la andropatía, la ayurveda, la medicina tradicional china, que incluyen la acupuntura, por supuesto. Esos son sistemas integrales o completos. También las terapias biológicas, que se caracterizan por el empleo de sustancias como hierbas, alimentos, vitaminas, algunos ejemplos de suplementos dietéticos, productos de la herboristeria y sustancias como el cartílago de tiburón, terapias aún no probadas desde el punto de vista científico, pero que dan resultados en el paciente óptimo. Métodos de manipulación basados en el cuerpo, como son los métodos que se centran en la manipulación del movimiento con una de las partes del cuerpo, ejemplo la quiropraxia, la osteopatía, la reflexología, la aromaterapia, los masajes, etcétera. El cuarto punto, los enfoques sobre la mente y el cuerpo, incluye prácticas de concentración, de interacción entre la mente y el cuerpo. Ahí podríamos hablar un poco del doctor Joe Dispenza también y el doctor Bruce Lipton, pero no salíamos un poco del tema, pero es importante que busquen información sobre estos dos médicos, ¿ok? La técnica de control mental, que afecta las funciones físicas y promueve la salud, entre ellas destacada el yoga, la meditación, la oración, la curación mental, terapias creativas relacionadas con el arte, la música, la biodanza, maravillosa, el origen emocional de la enfermedad y por tanto la curación mediante la resolución del conflicto, que aquí cuando la resolución del conflicto estamos hablando de la nueva medicina germánica. Todos deben conocer un poco lo que es el doctor Hammer, ¿ok? Con la biodescodificación. Y terapias sobre bases energéticas que se basan en el empleo de campos de energía para influir en un estado de salud. Algunos ejemplos que incluyen al Tai Chi, al Reiki, al Qigong, terapia floral y otro toque terapéutico. Estas técnicas tratan de afectar los campos supuestamente que rodean y penetran el cuerpo humano, pero supuestamente no, porque ya el tiempo nos ha dado la razón. Y las terapias biomagnéticas, terapias
diamagnética o campos magnéticos. Se utiliza de manera no convencional con campos electromagnéticos, logrando modificar el pH del cuerpo, restaurando los campos eléctricos y magnéticos a nivel de la membrana celular enferma. Entonces corregimos la membrana celular enferma. Nos damos cuenta entonces que el biomagnetismo viene a ser una herramienta muy fundamental para la vida del ser humano. Todo está regido por campos magnéticos. Por eso cuando impactamos o colocamos imanes en ciertos puntos de la guía o ciertos puntos ya investigados por el doctor Isaac Goy Durán, que tiene más de 400 puntos de investigación, podemos cambiar el pH de ciertos puntos, despolarizando ciertos microorganismos patógenos. ¿Para qué? Para regenerar la salud en esos puntos. Es el principio fundamental del biomagnetismo, del par biomagnético, que fue la creación del doctor Goy, que su primer punto, por cierto, fue para curar, imagínense ustedes, el SIDA en un paciente que él tenía con SIDA, y le vino el punto timoano, ¿ok? Para subir el sistema inmunológico, cambiando se puede decir la fuerza del sistema inmunológico en la glándula timo, para despolarizar este virus del sistema de inmunodeficiencia adquirida conocida como SIDA. Estás escuchando Conversatorios. ¿En qué se basa el biomagnetismo para dar el diagnóstico? En la kinesiología. La kinesiología es una terapia natural que evalúa la respuesta de los músculos para detectar desequilibrios en el organismo y prevenir trastornos o corregirlos con el tratamiento más adecuado para el paciente. La kinesiología es una disciplina que permite evaluar los desequilibrios de la persona a través del tono muscular y su funcionalidad. Es muy sencillo manejar la kinesiología, pero tiene que haber una buena conexión del terapeuta con él y con el paciente. La evaluación muscular a través de la facilitación o inhibición muscular, según métodos específicos, nos permite identificar los procesos subconscientes que tiene el organismo. Los músculos principalmente están dirigidos por los centros cerebrales subconscientes. Por eso a veces queremos impedir o tomamos la decisión de que no se mueva el músculo, que no se mueva el brazo, que no se muevan los pies, y mentira, porque el subconsciente siempre va a responder con la información que tiene. El test kinesiológico da en todo momento una información sobre el estado de la persona en el momento presente. No se puede hablar a futuro, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la kinesiología, hablamos del ámbito científico, en que todo el mundo está reconociendo que el ser humano es un todo integral, mente, cuerpo, espíritu, y que bajo esas perspectivas tienen que ser contemplados para entender mejor las causas de sus disfunciones y enfermedades. No se puede comprender la enfermedad si seguimos siendo tan alopáticos. Si te duele una muela, tómate un calmante. Te duele el estómago, tómate un calmante. Te duele el colon, tómate un desinflamatorio con calmante. Pero ¿qué está produciendo eso? Muchos pacientes me dicen, ¿qué imán me pongo para el dolor de cabeza? ¿Qué pares me puedo poner para el dolor de cabeza? Pero imagínense ustedes todas las causas que pueden dar un dolor de cabeza. Entonces no puedo responderle al paciente, sino simplemente decirle, tienes que hacerte un testeo kinesiológico para saber la causa real, ¿ok? A través de la kinesiología aplicada a la bioenergética, y contemplar a ese ser humano como un todo integral para poderlo tratar a él mismo. Todos los órganos del cuerpo, incluido el cerebro, habiéndose encontrado que en él alojan agentes patógenos que alteran el funcionamiento, al igual de los otros órganos. Es decir, hasta en nuestra masa encefálica podemos tener microorganismos patógenos. Por otra parte, haciendo uso del rastreo kinesiológico o bioenergético, como lo llama el doctor Isaac Goy Durán, del cuerpo, y tal como fue descrito anteriormente, se ubican los polos energéticos en los puntos localizados para que con la ayuda del par biomagnético se recupere lo que el doctor Goy llama el nivel NEN, nivel energético normal del cuerpo. Entonces logramos reactivar
con este sencillo procedimiento de la bioenergética el equilibrio energético del cuerpo, que nos permite, por supuesto, despolarizar los pares encontrados del cuerpo y obtener consecuentemente la salud. Lo mismo funciona para aplicaciones locales a distancia con el propio cuerpo. Cuando yo hago el testeo kinesiológico, por lo tanto, puedo descubrir dónde están alojados los microorganismos patógenos, qué causas, qué patologías, en qué época fue, desde cuándo lo tiene, tantas cosas que uno podemos conseguir allí. Y recordemos, importantísimo, la ética que tiene que tener el terapeuta, porque son muchas las respuestas que podemos conseguir en un testeo kinesiológico del paciente. Como hemos visto anteriormente, la bioenergética o la kinesiología usa y pertenece al ámbito ilimitado, es decir, tiene conexión inmediata con los planos y niveles que están más allá del ámbito físico e incluso cuántico. Cuando nosotros usamos la kinesiología, estamos conectándonos con el paciente en ese mundo cuántico, porque él va a traer información que tiene guardada en los planos superiores, como información que tiene guardada en su ADN. En toda la información que tenga puede ser explicada o podemos conseguir una respuesta a través de la kinesiología, donde toda esa información y ese potencial que posee el paciente puede decirnos la causa, el origen de su enfermedad. La bioenergética entonces permite consultar la información que esté presente en esos planos mediante preguntas directas, ¿ok? Las respuestas que recibimos van a ser un lenguaje de nivel binario, sí o no, con el acortamiento o alargamiento del hemisferio derecho, y no cuando los hemisferios se equilibran, ¿ok? Que es un valor cero o binario. Es decir, que cuando yo pregunto kinesiológicamente y el cuerpo mantiene su energía, no se mueve, no hay un acortamiento en el alargamiento de los pies, o el brazo no cae, o en el anillo Anura no se pueden separar los dedos, nos está indicando en ese momento que la kinesiología nos está diciendo que no, estoy equilibrado energéticamente. Pero cuando el brazo cae fácilmente, o los pies se acortan o se alargan, o el anillo Anura, separamos los dedos de las manos, el índice y el pulgar, fácilmente nos está diciendo que no, que tenemos una patología y que tenemos un conflicto interno. Vamos al biomagnetismo con lo que son las emociones atrapadas, que es el punto por el cual me invitaron, y tengo rato hablando ya y no hemos llegado al punto. ¿Cómo definir las emociones que necesitamos desactivar? Existen emociones que nos afectan y posiblemente estemos plenamente conscientes de ellas. Sabemos que ese despecho, sabemos que esa actitud que tenemos, sabemos que ese problema que tenemos nos está afectando física, emocional y mentalmente. En este caso solo hay que ubicar los sitios donde se colocarán los imanes para desactivar de acuerdo a los protocolos entregados. Existe un protocolo entregado por el libro del doctor Brian Nelson, que nos invita a nosotros a ubicar dónde están las emociones. Hay otros protocolos también que por supuesto entregamos en los talleres, en material de apoyo, que nos indican dónde están otras emociones que no están incluidas en el protocolo del doctor Brian Nelson. Es muy común que el individuo esté siendo afectado por estados emocionales y su mente esté tan ofuscada que no tenga claridad para saber de qué emociones se trata, ya que su subconsciente es capaz de borrar de la mente consciente situaciones dolorosas. Es decir, el dolor lo guardamos y lo olvidamos, pero lo solucionamos. El dolor sigue ahí, el conflicto sigue ahí. Lo que pasa es que el cuerpo, a través de la homeostasis, está agarrando esa situación, esa carga energética, y la está ubicando en distintos órganos del cuerpo para que no nos siga afectando en el diario vivir, más sigue afectando el cuerpo, creando así una especie de escudo de protección para nosotros sobrevivir. Solo que se dé de cualquier manera que lo siga afectando, solo de que cualquier manera esta emoción nos sigue afectando, porque así la tengamos guardada en un órgano, va a seguir causando efectos, se puede decir, nocivos.
En estos casos podemos identificar dichas emociones en el subconsciente. Al colocar un imán en el área indicada, sucede que hay una reacción de carácter energética en nuestro cuerpo, porque empezamos a equilibrar el campo energético del cuerpo, la vibración atómica molecular. A partir de entonces empezará a generarse una corriente de energía magnética entre los dos imanes que van a desbloquear esta emoción, uno positivo y uno en polaridad negativa. ¿Ok? Esto tenemos que tenerlo bien claro nosotros. Seguimos. ¿Ok? Entonces, estos procesos emocionales incluyen que el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo y utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en que se percibe dicha situación. Es decir, el estado psicológico del paciente, a veces un grito, si la persona está muy alegre no le para que la griten, pero si está en un estado de depresión y tiene una cognición de que todo es malo en su vida, ese grito le va a afectar de una manera asombrosa y lo va a somatizar en una depresión, en un dolor muy grande o en una actitud de violencia. ¿Ok? Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado una relevancia en la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades, incluso objetivos de vida están relacionados con nuestras emociones. Imagínense cuando esto no lo cumplimos, nuestros deseos, nuestras necesidades y los objetivos de vida, tendemos a somatizar enfermedades. Aún así, es difícil saber que a partir de cuál emoción será la conducta futura del individuo. Aún nos puede ayudar el biomagnetismo a liberarla, ¿ok? A buscar dónde está, pero según el estado emocional del paciente podemos intuir hacia dónde va su salud. A los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas como el miedo, el enfado, la alegría. Algunos animales comparten con nosotros estas emociones básicas. En los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Entonces estas emociones cada vez se pueden decir que se van complicando cada vez más. Cada individuo experimenta una emoción en forma particular. Es decir, un evento para mí, Mario Domínguez, no va a ser igual que para uno de ustedes que me está escuchando. El mismo evento puede tener un impacto distinto, dependiendo de qué, de las experiencias anteriores, del aprendizaje, del carácter y de la situación concreta que haya vivido ese personaje. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que se desencadenan en las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Entonces aprendemos adquirimos o heredamos formas de nuestros padres de cómo enfrentar un problema. Entonces tenemos una mamá muy dramática y ante un problema nos vamos a poner a gritar, a llorar, y es una cosa sencilla de solucionar. Entonces las emociones básicas se catalogan, se pueden decir que se podrían poner en categorías de 5 emociones básicas que todos tenemos, ¿ok? O 6. Una es el miedo, ¿ok? La anticipación, una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. La sorpresa, el sobresalto, el asombro, el desconcierto, muy transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva a saber qué pasa. El asco o la aversión, disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. La ira es una emoción que todos manejamos, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. La alegría, diversión, euforia, gratificación, contento, da una sensación de bienestar y seguridad. Y la tristeza,
que nunca nos suelta esa pena, esa soledad, ese pesimismo. Entonces hablamos de la inteligencia emocional, de la misma manera que se conoce el consciente intelectual, que se puede reconocer esta inteligencia emocional, porque ambos van de la mano. Estás escuchando Conversatorios. Entonces el deber ser es conectar las emociones con uno mismo, saber qué es lo que siento, poder verme a mí y ver a los demás en forma positiva y objetiva. La inteligencia emocional es la capacidad de interactuar con el mundo en forma perceptiva y adecuada. La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de manera más adecuada en el terreno personal y social. Incluye, por tanto, un buen manejo de los sentimientos, motivación, perseverancia, empatía, agilidad mental. Justo las cualidades que configuran el carácter de una buena persona o de su personalidad para una adaptación social. ¿Qué pasa cuando todo esto está en conflicto? ¿Qué pasa cuando encontramos conflicto en las emociones? ¿Ok? Entonces empezamos a somatizar. La medicina psicosomática, la medicina conductual, la psicofisiología, la psicología de la salud han aportado datos que avalan la relación entre los factores psicológicos y la enfermedad y la salud física. Por eso hacemos este preámbulo, porque detrás de todos esos conflictos emocionales viene un síntoma que vamos a conocer como enfermedad. Las reacciones emocionales como la ira, la hostilidad, el miedo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el estrés, etcétera, 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 presentan correlatos fisiológicos, resultados de complicados mecanismos que por una influencia de un sistema nervioso afectado y las secreciones de las glándulas, los órganos, los tejidos, los músculos y hasta en la misma sangre se altera el pH. Entonces vamos a conseguir cuadros patológicos, cuadros de enfermedades que no estaban en nuestro presupuesto de vida, por supuesto. El día a día aparecen estudios que avalan la relación entre los factores emocionales y los trastornos cardiovasculares. Ya todos los cardiólogos están empezando a hablar de la parte psicosomática del paciente y digestivos también, e incluso los derivados del mal funcionamiento del sistema inmunológico. Vemos sistema inmunológico totalmente deprimido y es que la persona, valga la redundancia, está en un proceso de depresión muy fuerte, tuvo una pérdida, está pasando por un proceso en su vida, el cual no ha comprendido, no lo ha llevado a ese funcionalismo de la conciencia y por ende se ha estancado emocionalmente. Por eso se transforma el modelo médico tradicional en un modelo biopsicosocial que tiene en cuenta factores biológicos, psicológicos y sociales, porque el entorno que nos circunda también va a manejar nuestras emociones. Y la cultura en el génesis, que nos enseñaron nuestros padres. Por ejemplo, a mí me enseñaron mi mamá de que no me mojara en la lluvia porque me iba a enfermar. Y cada vez que llovía y yo me mojaba, me enfermaba. Después me enseñó que no podía andar descalzo porque me enfermaba y cada vez que yo andaba descalzo somatizaba una enfermedad. Entonces vean que existen ese subconsciente programaciones de nuestros padres que nos van a crear procesos emocionales, lo vamos a aceptar como una realidad. Las emociones se han planteado como una variable a tratar y controlar la nueva concepción de la salud. Y se han enumerado los distintos papeles que juegan los factores de riesgo de la enfermedad. Ya la ciencia actual conoce el proceso emocional. Las emociones negativas como la ansiedad, el estrés, la ira, son notorios factores de riesgo en el génesis, en el origen de la enfermedad somática. ¿Ok? Las emociones no tienen un solo rol como factor precipitante o causante de la enfermedad, sino también como responsables del desarrollo, agravamiento y cronificación de la misma.
Son muchos los autores que sostienen esta postura de las enfermedades como el asma, el dolor de cabeza, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, úlcera, hasta el mismo cáncer. Nos hablan de un proceso psicoemocional donde la persona ya no quiso vivir por un evento que pasó y empezó a somatizar. El cuerpo responde a esa parte, ¿ok? Distintas enfermedades de carácter inmunológico. Y lupus, por ejemplo, nuestro sistema inmune nos está matando. Imagínense, algo tan perfecto como el sistema inmune ahora nos está atacando a nosotros a morir. ¿Qué señal psicológica, mental y emocional tiene nuestro cuerpo que el sistema inmune está contra la vida? Y también los procesos de recuperación postquirúrgica, que son muy fuertes para el paciente en su estado emocional y van a presentar un factor de riesgo muy especial cuando se cronifican, porque crean muchos miedos y este miedo lo vamos a somatizar en muchas enfermedades. ¿Ok? El estado emocional puede perturbar las actitudes del paciente con respecto a las personas que tienen a cargo el cuidado de la salud, con su propia familia, incluso influir negativamente en el cumplimiento de las prescripciones médicas. Vean que el estado emocional va a bloquear hasta el funcionalismo de ciertos medicamentos. Por eso existe el efecto placebo. El paciente que se quiere curar y le dan cualquier cosa se cura. Por eso todos los medicamentos tienen que pasar por el efecto placebo por la Federación Mundial de Medicamentos. El paciente puede tomar decisiones que interfieren en su proceso de curación. La adhesión al tratamiento se torna clave en las enfermedades crónicas. La psicoterapia tiene un rol decisivo que permite cumplir el diseño de tratamiento que modifiquen las consecuencias negativas y derivadas de la relación entre la emoción y la enfermedad. Por eso los psicoterapeutas están jugando un papel fundamental hoy en día en lo que son la sanación de las patologías de orden emocional. La psicoterapia, el comentar al paciente. El doctor Hammer tuvo un boom muy grande, Enrique Orbera, porque se han dado cuenta de que existen códigos, el cuerpo crea códigos que somatizamos como enfermedades y que tenemos que revertir todos estos códigos y recodificarnos, volver a crear nuevos códigos de sanación en nuestro cuerpo. Y el campo magnético logra hacer esto, porque cuando nosotros impactamos el órgano con un campo magnético, cambiamos la frecuencia atómica molecular de este campo energético negativo que llamamos emoción negativa. Entonces, la enfermedad es un estado que indica que el individuo en su conciencia ha dejado de estar en orden o en armonía. Esta pérdida de equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de ¿qué? De un síntoma, muchachos. El síntoma nos da la información de que algo falla, denota un defecto, una falta. Esta carencia se manifiesta en el cuerpo como síntoma. El síntoma, pues, es el aviso que algo falta y es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como enfermedad. Todos los sucesos que discurren sincrónicamente en la aparición de un síntoma tienen que ver con un proceso mental, un proceso emocional y la aparición de ese síntoma. Para ello solo hay que contemplarlos, no solo hay que contemplar hechos externos, es decir, lo que nos circundan, sino también ante todo examinar los procesos internos. ¿Qué está viviendo ese paciente? ¿Qué tiene en su mente? ¿Por qué está dando tanta importancia a ese proceso? ¿Qué pensamiento, qué tema, qué fantasía ocupaban el individuo cuando se presentó ese síntoma? ¿Por qué proceso estaba pasando? Imagínense que lo botaron del trabajo, perdió un negocio, le robaron el carro y cuando llegue tiene una ruptura con su pareja. Ven que no es igual para todos el mismo evento. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo y esas noticias que han producido cambios trascendentales en su vida tienden a somatizar cualquier enfermedad y a proyectarle en el cuerpo físico a través de síntomas. En todos estos casos el cuerpo tiene que experimentar
lo que el individuo no ha asumido con su mente, sino ha llevado a la conciencia. Por ejemplo, una persona no se atreve a reconocer que en realidad está deseando arrancarse la piel en un momento determinado, o sea, romper la envoltura de lo cotidiano. Y el deseo inconsciente, a fin de darse a conocer, se plasma en el cuerpo, utilizando el síntoma como una ¿qué? Como una erupción, una alergia. Con esta erupción tengo el pretexto, el individuo se atreve a expresar por fin en voz alta, me arrancaría la piel. Claro, porque ya él en ese deseo de arrancarse la piel, pero era un carácter mental y emocional, ahora lo somatiza en una enfermedad para arrancarse la piel y decirle a todo el mundo que se quiere arrancar la piel. Pero vean que hay un conflicto psicoemocional y que ahora ya tiene una causa física. Y es algo que hoy en día todo el mundo toma en serio, porque cuando no tenía la alergia, cuando no tenía la erupción en el cuerpo, nadie lo tomaba en serio. ¿Qué te pasa? Quédate tranquilo, tú no tienes nada, y lo veían desde ese punto de vista. Pero ahora sí cambió la visión total de cómo se siente, ¿ok? Entonces, casi todos los síntomas nos obligan a cambios de conducta que se clasifican en dos grupos. Por un lado, los síntomas nos impiden hacer cosas que nos gustaría hacer. Y por otro lado, esos síntomas nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer. Por ejemplo, una gripe. Una gripe nos impide aceptar una invitación y nos obliga a quedarnos en cama. Si atribuimos a la enfermedad un propósito sentido, precisamente en los cambios impuestos de esa conducta, nos permite sacar buenas conclusiones a través de cuál era la necesidad del síntoma. A lo mejor yo no quería ir para esa reunión y la gripe me sirvió como excusa para quedarme en casa, o no quería ir al trabajo, pero también me está impidiendo hacer cosas que vayan contra mi voluntad. Entonces, ¿qué me impide el síntoma y qué me impone el síntoma? Suelen revelar rápidamente el tema central de ¿qué? De la enfermedad. Entonces, ese cambio de conducta obligado a una rectificación obligada debe ser tomado muy en serio con estas dos preguntas. La conciencia humana, recordemos que es polar. Por un lado nos da el discernimiento y por otro nos hace dudar y creernos imperfectos. El ser humano está enfermo, la enfermedad es la expresión de su creencia, de sus miedos, de esa polaridad de informaciones que tenemos en el subconsciente que reaccionamos en el cuerpo. La enfermedad del ser humano se manifiesta por los síntomas. ¿Ok? Los síntomas son parte de la sombra, como decía Carl Jung, de la conciencia, que se precipitan ¿en dónde? En la materia, en el cuerpo físico. El síntoma en el ser humano tiene que vivir y realizar aquello que en realidad no quería vivir. A veces la vida nos obliga a vivir un proceso que no queríamos vivir, pero necesitamos sacar esa enfermedad, necesitamos sacar esa información emocional, enfrentarnos a lo que nos está dañando. El síntoma hace sincero al ser humano porque nos dice la verdad de su proceso. Ustedes me dicen qué síntomas tienen, qué patología sienten y yo les puedo decir qué emoción está manejando su cuerpo. Esto es sencillo, existen varios libros que dan mucha información sobre esto. El síntoma en el ser humano tiene aquello que nos invita a tomar conciencia sobre nuestra vida, muchachos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una emoción atrapada? Es un código de la emoción, es un manual revolucionario para librarte de los bloqueos energéticos causados por las emociones que no te permitiste o no pudiste expresar en algunos momentos de tu vida, tuviste que callar. Dichas emociones atrapadas en tu cuerpo son causantes de malestar, de estrés, de enfermedades, fracasos profesionales, sentimentales y un sinfín de desequilibrios que obstaculizan tu bienestar, la armonía y la felicidad. Por eso la importancia de liberar las emociones atrapadas, como nos enseña el doctor Brian Nelson en su libro. Él ha investigado el efecto de estas emociones, ha liberado los bloqueos de cientos de pacientes con un sencillo método, aplicando el campo
magnético, ¿ok? En este proceso resulta imprescindible identificar correctamente la emoción atrapada, en qué órgano está ubicado, a través de los diferentes test kinesiológicos. Así se podría llegar a aligerar ese peso que llevamos todos, liberándote incluso de emociones atrapadas de la infancia, del vientre materno. Eso se llama proyecto sentido. ¿Cómo me gustaría hablar en un momento de proyecto sentido? Es una magia del doctor Fletcher que nos enseña todos los procesos que vivimos durante ese embarazo y que no tenemos conciencia de ellos, ¿ok? Entonces, liberando incluso emociones atrapadas de las que no eres consciente antes de que lleguen a manifestarse, incluso ayudar a otras personas. También podrás explorar con el campo biomagnético los bloqueos energéticos más profundos que llamamos muro del corazón. Ya vamos para allá, para cerrar este ciclo de conversatorio, que aprisionan tu capacidad de recibir amor. A veces nos negamos al amor. Estás escuchando Conversatorios. Pero ¿qué sería tu vida sin emociones? La suma total de todas tus experiencias conforman el tapiz de tu vida. Son las emociones las que has experimentado las que dan color a ese tapiz. Por eso tenemos que buscar emociones superiores para que ese tapiz tenga muchos colores y que no sea en blanco y negro. Y esto lo logramos gracias a la descodificación con campos magnéticos, girando el imán contra las agujas del reloj sobre ese órgano que tiene esa emoción atrapada, la comunicación con el paciente de qué estamos haciendo para que exista una conexión de su mente, de su emoción, con el órgano que le estamos liberando la emoción. Después el desplazamiento de imanes sobre el órgano para liberar el campo energético, ¿ok? Esos son pares de liberación de emociones de energía. Entonces, al liberar este tapiz, a poner este tapiz de colores, ya la alegría sería posible. Ningún sentimiento de felicidad, de dicha, de caridad, de amabilidad podrán a seguirnos afectando. El amor no podría sentirse, y vamos a empezar a sentir amor, y vamos a sentir emociones positivas, y vamos a tener lo más importante, una conducta positiva, porque estas emociones atrapadas pueden hacer que se hagan suposiciones incorrectas, reacciones de manera exagerada frente a un comentario inocente, que malinterpretes la conducta y que causes cortocircuito en tus relaciones con tu pareja. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué tú hiciste de una gota de agua un océano? Y resulta que es que tienes demasiadas emociones atrapadas. O aún peor, las emociones pueden crear depresión, ansiedad y otros sentimientos realmente indeseables. O pueden interferir en el funcionamiento correcto de tus órganos, un hígado recargado, un vaso, un colon. ¿Ok? Tejidos de tu cuerpo causando estragos en tu salud física, causando dolor, fatiga. Las emociones atrapadas son emociones negativas que se han enquistado, es decir, que se han quedado atrapadas en la parte concreta de tu cuerpo y que no se han liberado, formando así un bloqueo que impide que fluya la energía correctamente. Las emociones atrapadas a la larga van a causar mucho dolor, mucha enfermedad. ¿Ok? Cada ser tiene su campo magnético y cuando este no fluye correctamente, cuando aparece la enfermedad, es decir, una emoción atrapada. Las emociones son la causa principal de que nuestro campo magnético no fluya correctamente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hemos tenido experiencias muy dolorosas en nuestra vida que nos han causado un sufrimiento, estas emociones, si no se liberan del cuerpo, quedan atrapadas en nuestro cuerpo causando cortocircuito. Así como una tarjeta magnética, esas tarjetas de débito, esos funcionan por un campo magnético. Al uno colocarle un imán las descodifica. Así son nuestros órganos, nuestros sistemas, son como tarjetas magnéticas, esa tarjeta de débito, que cuando pasamos el imán podemos descodificarla, liberar la emoción atrapada que aparece en esa energía emocional, codificada y borrada de manera rápida y fácil, ¿ok? Y permanente, que es lo más importante. Pasas a un lugar sobre esta codificación de estas emociones y la podemos liberar.
Eres un ser hecho de pura energía. Las emociones atrapadas también son energía, pero con una frecuencia negativa que puede afectar física, emocional y mentalmente. Mientras más rápido nos sacamos de ella, mucho mejor para nosotros. Las emociones atrapadas quedan en los órganos y sistemas del cuerpo en campos magnéticos, energía de muy baja densidad, bajando la frecuencia energética de los órganos que la alojan, tendiendo a agudizar cualquier patología, ¿ok? Entonces, para realizar esto, hacemos el testeo kinesiológico, buscamos la emoción atrapada, dónde está ubicada, en qué órgano, cuál es la emoción. Esto tenemos una tabla que nos da el doctor Brian Nelson en su libro, El Código de las Emociones Atrapadas, por medio de Marien por medio de Marien yo les puedo facilitar o poner en el grupo, si así lo desean, el libro del doctor Brian Nelson, El Código de las Emociones Atrapadas. Con todo el gusto del mundo podemos facilitarlo para que ustedes vayan trabajando en esto. También el doctor Brian Nelson nos habla del muro del corazón. El corazón es el núcleo de tu existencia, el núcleo de quién eres realmente. ¿Alguna vez has sentido que necesitabas levantar un muro para protegerte de situaciones negativas, para que no te siguieran haciendo daño? En ese núcleo del corazón y de tu ser, ahí se levanta el muro de tu corazón. Tu subconsciente sabe que debes proteger tu corazón, tienes que proteger tu delicado núcleo de cualquier manera que pueda. Frases como tengo un dolor en el corazón, tengo el corazón roto, palabras como dolor y sufrimiento, se llaman así por la peculiar sensación física que ocurre en el corazón cuando se encuentra bajo una fuerte tensión emocional. Casi todo el mundo ha sentido esa sensación en algún momento de su vida. Las emociones atrapadas, ¿ok?, tienen esa sustancia, consisten en energía que simplemente como cualquier cosa, transforman el campo energético y creamos muros para que no nos vuelvan a hacer daño. Cuando se crean las emociones atrapadas, debe residir en algún lugar del cuerpo y a veces se alojarán en el corazón, en otro órgano, el muro del corazón. Entonces, las emociones atrapadas en el muro del corazón podemos decir que son emociones traumáticas que han marcado nuestra vida, guardadas en el subconsciente, recuerdos de dolor que no manejamos en el consciente y creamos barreras contra esa situación o parecida. No quiero que me vuelvan a insultar, no quiero que me vuelvan a abandonar, no quiero que me vuelvan a estafar, que no nos permiten relacionarnos de nuevo con esa emoción y que pueden activar la sensación en el momento pasado que nos causó el trauma. Entonces no permite que nos volvamos a relacionar. El daño que causan las emociones atrapadas en su muro del corazón son bastante fuertes porque no nos permiten relacionarnos, como dije anteriormente, con nuestro sistema. Aún peor, las emociones pueden crear depresión, ansiedad, mucho dolor, fatiga, enfermedad. Las emociones atrapadas en el muro del corazón. Tu subconsciente, el cual no conoce limitaciones, a veces utilizará la energía de esas emociones atrapadas para crear una barrera, un escudo alrededor de tu corazón. Literalmente crea un muro energético alrededor de tu corazón para protegerlo. Tener un muro del corazón deja tus sentimientos dormidos de alguna manera aislados, que pueden que se haga sentir aislado de los demás. Como tantas defensas en nuestro cuerpo, un muro del corazón puede ser una invaluable medida de seguridad a corto plazo, porque la persona crea el muro del corazón para protegerse. Cuando algo abrumador ocurre, una acción energética que pueda salvar tu vida, ese muro del corazón te va a proteger de no relacionarte. Para ir cerrando, este muro de corazón puede ser de la infancia, del vientre materno, de la adolescencia, de joven adulto, mayor. Actualmente ese muro del corazón, el muro del corazón se creó por un conflicto. ¿Con quién? Con la figura masculina, con la figura femenina. Podemos tratar, los que creemos de otras vidas, puede venir de otras vidas. Puede ser un karma. Tenemos que buscar ese muro del corazón y también tumbarlo.
El doctor Brian Nelson en su libro El Código de las Emociones Atrapadas nos habla de que este muro del corazón tiene dos connotaciones importantes, que puede ser de madera, piedra, hierro o acero. Dependiendo del material vemos la fortaleza del muro del corazón y qué tanto dolor nos causó en un momento determinado para crear ese muro. Y la connotación, el tamaño, cuánto mide el muro del corazón, 5, 10, 15, 20 metros. Entonces todo esto tenemos que manejarlo. Entonces nos damos cuenta que el biomagnetismo a través de pases magnéticos, impactando el órgano a trabajar, después de un testeo kinesiológico, podemos liberar las emociones atrapadas en los órganos, permitiendo la sanación del cuerpo físico, permitiendo que nuestro paciente pueda sanarse de ciertas patologías agudas o patologías recurrentes, que eliminamos el microorganismo patógeno, pero el cuerpo sigue con la información de carácter emocional. Y esa información de carácter emocional no va a permitir que un páncreas segregue la insulina como debe ser, que un hígado no purifique bien los alimentos, la sangre, que se cree un hígado graso, de que el colon no metabolice bien los alimentos. Entonces nos damos cuenta de que estas emociones atrapadas a lo largo impiden el desarrollo, el bienestar de nuestra salud. Por eso es tan importante trabajar en las emociones atrapadas. Y el biomagnetismo clínico integral nos da una herramienta asombrosa para esto. El paciente en camilla ve ya los resultados, dependiendo, por supuesto, del código, de la fuerza de esa emoción, de la cantidad de veces que la hemos vivido. Puede ser en varias terapias que se saque, pero en cada terapia vamos a ver resultados, vamos a ver cambios emocionales, cambios en actitud. Así como el par biomagnético también nos influye en las distintas enfermedades del cuerpo. Cualquier enfermedad podemos trabajarla con el par biomagnético. Recordemos que el biomagnetista, por ser una terapia complementaria, todo lo que llamamos terapia complementaria, siempre vamos a ir de la mano con el médico tratante. No podemos tomar la salud de un paciente solamente en nuestras manos, sino ir en connubio con el médico tratante del paciente para nosotros ser un complemento, una medicina complementaria en el tratamiento de los médicos. El biomagnetismo realmente es una herramienta, es la terapia con mayor auge a nivel mundial actualmente. La formación de biomagnetismo te sirve para ahorrarte mucho dinero y ahorrarte mucho tiempo y espacio en la curación de distintas enfermedades o patologías causadas por microorganismos o disfunciones orgánicas, con el solo hecho de aplicar pares magnéticos en el cuerpo. Existe una guía para guiarnos, valga la redundancia, en esto. Existen muchas técnicas, existe para hacer terapias a distancias, existen los hologramas, ruptura cuerpo-alma. Ojalá tengamos otra oportunidad de hablar solamente de hologramas, esa ruptura cuerpo-alma. ¿Qué pasó allí? Sabemos que tenemos un doble energético de nuestro cuerpo físico, conocido como holograma. ¿Qué pasa cuando se rompe esa malla holográfica? ¿Qué emociones se pueden liberar? ¿Qué sucesos, qué shock, qué impacto frontal nos puede causar ciertas enfermedades que repercuten en nuestra vida y nos cambian quién éramos? Tuvimos un cambio trascendental después de ese evento, de ese shock traumático. Eso podemos restituirlo restituyendo los hologramas, terapias a distancia, terapia de imanes, desplazándolos en distintas partes del cuerpo para liberar distintas emociones. Tenemos los pares complejos, tenemos por supuesto la técnica del basal, tenemos el par gen, tenemos muchísimas técnicas para proporcionarle salud al paciente gracias a campos magnéticos. Por mi parte fue un placer haber conversado con ustedes. Mi nombre es Mario Rafael Domínguez. Mi número de contacto es 0412-713-1005. Igual con la doctora Marien pueden tener mi contacto. Infinitas gracias de nuevo a la doctora Marien, a su esposo, a mi amigo Valeriano, al cual honramos y siempre estamos recomendando a todo momento, y a todos ustedes por por permitirme el espacio de transmitir esta información.
Un fraternal abrazo, por aquí siempre a la orden. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.